¿Sabías que por primera vez en la historia, miles de personas están optando por la incineración en lugar del entierro tradicional al momento del fallecimiento? Y según los expertos, esta tendencia seguirá en aumento, llegando hasta un 70% de las personas prefiriendo la incineración al entierro tradicional en los próximos 10 años. Entonces, la cuestión es, ¿la incineración es algo que los cristianos deberían considerar? Hablemos sobre esto en este vídeo. Ok, entonces hay 4 preguntas que quiero hacer y responder en este vídeo. La primera pregunta es, ¿qué exactamente es la incineración? La segunda pregunta es, ¿qué dice exactamente la Biblia sobre la incineración? ¿Si es que dice algo? La tercera pregunta es la que más me hacen, y es sobre el hecho de si la incineración de alguna manera afectará mi cuerpo resucitado y glorificado que Dios va a crear para mí en la época del arrebatamiento. Y finalmente, la cuarta pregunta es, ¿soy cristiano y estoy considerando la incineración? ¿Cuáles son algunas cosas que debo considerar mientras intento decidir si debo ser incinerado o tener un entierro tradicional? Entonces, pregunta número 1. ¿Qué exactamente es la incineración? Bueno, la incineración es el proceso por el cual se aplica calor al cadáver en temperaturas extremadamente altas dentro de una cámara de incineración. Básicamente, se reduce el cuerpo a sus elementos básicos. La mayor parte del cuerpo, incluyendo el tejido blando, se vaporiza, dejando solo huesos. Y entonces, esos huesos son básicamente quemados hasta convertirse en polvo seco o partículas de hueso llamadas cenizas. Ahora, la Biblia dice, «Por el sudor de tu rostro tendrás alimento para comer, hasta que retornes al suelo del cual fuiste hecho, pues fuiste hecho del polvo, y al polvo retornarás». Entonces, el concepto aquí de la incineración es la idea de que Dios usó tierra o polvo para crear nuestros cuerpos. Y entonces, básicamente, cuando pasas por la incineración, estás esencialmente retornando tu cuerpo al estado original en el cual Dios usó para crear la humanidad. El viaje del cuerpo a través de las llamas hasta convertirse en cenizas es acompañado de cerca por estudios e investigaciones que buscan comprender no solo los aspectos físicos, sino también los impactos ambientales y sociales de esta elección. Según datos de la Asociación Crematoria Norteamericana, la tasa de incineración ha visto un aumento constante, reflejando cambios en las preferencias sociales, restricciones económicas y consideraciones ecológicas. Se estima que más del 50% de los estadounidenses ahora optan por la incineración, un número que solo tiende a crecer en las próximas décadas. Científicamente, la incineración se presenta como una alternativa más sostenible en comparación con el entierro tradicional. Investigaciones indican que los entierros convencionales ocupan vastas extensiones de tierra e involucran el uso de productos químicos para el embalsamamiento, ataúdes de madera y lápidas, que juntos tienen un impacto ambiental considerable. En contraparte, la incineración, aunque consume energía y libera emisiones de carbono, requiere menos espacio y recursos, alineándose con un creciente deseo por prácticas más ecológicas. Además de las consideraciones ambientales, la incineración refleja un cambio en las normas culturales y religiosas. Mientras algunas tradiciones ven en ella una forma de purificación y liberación, otras buscan en la Biblia y en los textos sagrados orientaciones sobre la práctica. Ok, entonces, pregunta número 2. ¿Qué exactamente dice la Biblia, si es que dice algo, sobre la incineración? Bueno, te puede interesar saber que en las más de 200 ocasiones en el Antiguo Testamento en que la muerte es discutida, en todas esas ocasiones el entierro tradicional es el lugar y el método normal por el cual un cuerpo es descartado. Pero en ningún lugar en la Biblia dice que este es el único camino o que este debería ser el único camino para que un cuerpo sea descartado. Ahora, existen varias referencias en la Biblia a cuerpos de personas siendo quemados, pero sin referencias directas a la cremación. Déjame darte algunos ejemplos de esto. ¿Recuerdas que Saúl y sus hijos fueron derrotados en batalla por los filisteos? Entonces, cuando algunos de los israelitas encontraron sus cuerpos, dice lo siguiente:
Todos sus guerreros poderosos viajaron por la noche hasta Bet-Seán y sacaron los cuerpos de Saúl y sus hijos de la pared. Los trajeron a Jabes, donde quemaron los cuerpos. Después, tomaron sus huesos y los enterraron bajo el árbol de tamarisco en Jabes y ayunaron por 7 días. Entonces, más probablemente lo que pasó aquí fue que esos cuerpos estaban en un estado, quizás mutilados, o simplemente en un estado en que estaban tan destruidos que un entierro tradicional adecuado, o transportar esos cuerpos de vuelta a un lugar donde podrían ser enterrados, simplemente no era práctico, y entonces decidieron quemar los cuerpos. Otra referencia a cuerpos siendo quemados, pero no necesariamente cremación, se encuentra en Segunda de Reyes. En un contexto histórico y religioso, el acto de quemar huesos humanos en altares, como lo describe el relato del rey Josías en Segunda de Reyes 23, 6 y 20, resalta un momento crucial de reformas religiosas en el reino de Judá. Josías, guiado por un fervor por la pureza religiosa y una firme adhesión a los preceptos de la Torá, emprendió una enérgica campaña contra la idolatría y las prácticas paganas. La quema de huesos en altares, aunque no se identifica específicamente como cremación en el sentido moderno, fue una acción simbólica destinada a desaprobar y profanar los lugares y prácticas considerados impíos. Este evento, parte de una serie de medidas tomadas por Josías para restaurar la adoración al único Dios verdadero, refleja una profunda comprensión de la importancia simbólica del fuego en las tradiciones religiosas judías y su papel en la purificación y la condena de la idolatría. La quema de huesos humanos en altares también puede haber sido percibida como un acto de desafío y rechazo hacia las prácticas religiosas paganas que implicaban sacrificios humanos y rituales impíos. Desde una perspectiva moderna, la práctica de la cremación como método de disposición final de los cuerpos difuntos ha evolucionado significativamente, tanto en términos de tecnología como de percepciones culturales y religiosas. Si bien la cremación contemporánea no implica necesariamente la quema de huesos en altares en un contexto religioso, el simbolismo del fuego y la purificación sigue siendo relevante para muchas personas que optan por este método de disposición final. Además, la investigación científica sobre la cremación ha arrojado luz sobre los procesos involucrados y su impacto ambiental. A lo largo de la historia, diversas culturas han practicado formas de cremación, desde simples piras funerarias hasta complejos sistemas de incineración. Estudios arqueológicos y antropológicos han documentado estas prácticas y su variabilidad cultural, destacando la importancia de comprender la diversidad de enfoques hacia la muerte y el tratamiento de los restos mortales en diferentes contextos culturales y religiosos. Si bien el relato bíblico de la quema de huesos en altares en el tiempo de Josías no se refiere específicamente a la cremación como se entiende en la actualidad, ofrece una visión fascinante de las complejas intersecciones entre la religión, la cultura y las prácticas funerarias en el pasado. Sin embargo, la cremación como método de manejar a los difuntos no es mencionada directamente en la Biblia, dejando espacio para interpretaciones y adaptaciones dentro de los principios cristianos. Interesantemente, la ciencia moderna proporciona una nueva perspectiva sobre la cremación, especialmente en términos de conservación ambiental. Estudios medioambientales comparativos entre entierros tradicionales y cremación resaltan cómo esta última puede considerarse una alternativa más sostenible, reduciendo la huella ecológica asociada al uso de terrenos para cementerios y a la descomposición de cuerpos que libera metano, un potente gas de efecto invernadero. Por lo tanto, la narrativa en torno a la cremación, entrelazada con reflexiones bíblicas e insights científicos, trasciende la simple disposición de restos mortales, tocando cuestiones fundamentales sobre pureza, memoria, identidad y continuidad espiritual. En el contexto contemporáneo, la elección entre entierro y cremación está influenciada por una variedad de factores, incluyendo creencias religiosas, consideraciones ambientales y deseos personales. Así, el diálogo entre fe y ciencia continúa modelando las prácticas funerarias, reflejando tanto el respeto por la tradición como la adaptación a las demandas del mundo moderno. Entonces, ahora pasemos a la tercera pregunta.
que es la que muchas personas hacen, y es sobre cómo esto afecta mi cuerpo resucitado. ¿Cómo afecta el cuerpo que tendré cuando Dios me dé un cuerpo en el arrebatamiento? ¿Y qué va a pasar con todo esto? Bueno, vamos a leer lo que dice la Biblia sobre nuestros cuerpos glorificados. En 1 Corintios 15 se menciona que de la misma manera que ocurre con la resurrección de los muertos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en el suelo cuando morimos, pero serán resucitados para vivir para siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en humillación, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Muchas personas me hacen esta pregunta: ¿cómo es que Dios va a juntar mi cuerpo de nuevo si decido ser cremado? Bien, déjenme recordarles que Dios usó tierra y polvo al principio para crear a la humanidad. Entonces, si Dios usó tierra y polvo para crear al hombre, es esencial considerar en primer lugar que Dios tiene la capacidad de utilizar tierra, polvo o cenizas para recrear nuestro cuerpo. Esta es una reflexión importante. Además, al contemplar la variedad de maneras en las que los cuerpos pueden ser destruidos, ya sea por la depredación animal, la incineración en el fuego durante conflictos bélicos o la descomposición en el océano, resulta evidente que Dios no se encuentra limitado por ninguna de estas circunstancias en lo que respecta a su capacidad para recrear un cuerpo glorificado que habremos de poseer por toda la eternidad. Sin embargo, es crucial comprender que, independientemente de las condiciones de partida, todos los cuerpos humanos, tarde o temprano, terminan por descomponerse en polvo. Este proceso, conocido como esqueletización, puede llevar desde unos pocos meses hasta años o incluso décadas, dependiendo de una multitud de factores, incluyendo la calidad del suelo y del ataúd en el que yace el cuerpo. En última instancia, todos nosotros terminaremos reducidos a polvo, a menos que acontezca nuestra muerte y el Señor regrese antes de que este proceso se complete. El aspecto central a destacar aquí es que Dios no se ve limitado por la forma en que nuestros cuerpos son desechados, en relación con su capacidad para recrear un cuerpo glorificado. Los estudios científicos sobre la descomposición humana demuestran que este proceso está influenciado por una multitud de factores, tales como la temperatura, la humedad y la presencia de microorganismos. Estas investigaciones en tafonomía, que estudian los procesos de descomposición, fosilización y preservación de organismos después de la muerte, nos ilustran cómo el cuerpo humano se descompone con el tiempo en componentes más simples, retornando finalmente a la tierra. Por otro lado, las Escrituras nos ofrecen una visión tranquilizadora acerca de la naturaleza transitoria de la vida física y la promesa de la vida eterna. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 44, se nos recuerda que así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Estas palabras nos brindan una perspectiva espiritual sobre el destino último de nuestros cuerpos y la promesa de una transformación gloriosa en la vida eterna. Pablo expresa la idea de la resurrección de los muertos en estos términos. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra el cuerpo en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Este pasaje refleja la creencia cristiana de que, aunque el cuerpo físico pueda decaer y volver al polvo, existe una forma de existencia que va más allá de lo material, una existencia espiritual eterna prometida a todos los creyentes. Ahora bien, la cuarta y última pregunta que exploraremos en este video es: ¿cómo puedo decidir si la cremación es adecuada para mí? Hay algunas preguntas que seguramente deberías plantearte si estás considerando esta opción,
o quizás alguien que conoces está pensando en ello. En primer lugar, y lo más importante, ¿qué tipo de despedida o ceremonia funeraria deseas tener cuando fallezcas? Porque si optas por una urna, puedes ser trasladado de un lugar a otro, pero si eliges ser enterrado en una tumba en un cementerio con una lápida, a veces eso puede servir como un lugar al que tus seres queridos puedan regresar. Aunque sepamos que tu cuerpo está ahí y tu espíritu ha partido, a menudo brinda consuelo a los seres queridos tener un lugar físico al que puedan ir para recordarte. Esto no es posible si eliges la cremación como opción. ¿Deseas simplemente ser contenido en una urna o prefieres que las personas tengan la oportunidad de despedirse de ti y conmemorar tu vida con un ataúd abierto en el que puedan mirarte por última vez? Otra consideración es si tienes familiares que podrían viajar desde diferentes partes del mundo y si deseas facilitarles la asistencia a un servicio conmemorativo. A menudo, si optas por un entierro tradicional, aquellos que te conocen tienen que tomar decisiones y ajustarse a un horario para poder participar en el servicio conmemorativo, ya que tu cuerpo solo puede permanecer en cierto estado durante un periodo limitado antes de ser sepultado. Es importante tener en cuenta que la Biblia no menciona explícitamente la cremación como un método de disposición del cuerpo después de la muerte. Por lo tanto, no hay una respuesta definitiva en términos de qué opción es más adecuada desde una perspectiva religiosa. Sin embargo, estas reflexiones pueden ayudarte a considerar qué decisión se alinea mejor con tus valores, deseos personales y circunstancias familiares. No existe una prohibición directa ni una aprobación específica de la cremación en las Escrituras. Las prácticas de sepultura descritas en la Biblia generalmente implican el entierro de los cuerpos. Por ejemplo, figuras notables del Antiguo Testamento como Abraham, Isaac, Jacob y José fueron sepultados. En el Nuevo Testamento, el cuerpo de Jesucristo fue sepultado en un sepulcro. La ausencia de referencias directas a la cremación en la Biblia lleva a interpretaciones basadas en principios generales cristianos y tradiciones eclesiásticas. Se argumenta que, dado que el cuerpo es considerado como el templo del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 a 20, debe ser tratado con honor y respeto después de la muerte, lo que favorecería el entierro tradicional. Sin embargo, otros argumentan que, dado que el cuerpo físico eventualmente retorna al polvo, Génesis 3, 19, la cremación es una manera aceptable de acelerar ese proceso natural, siempre que se realice con respeto. En el pasado, algunas denominaciones cristianas tenían restricciones sobre la cremación basadas en la preocupación de que pudiera impedir la resurrección de los muertos. Sin embargo, muchas de estas denominaciones han revisado sus posiciones con el tiempo, reconociendo la capacidad de Dios para resucitar un cuerpo independientemente de su condición física después de la muerte. La Iglesia Católica permitió oficialmente la cremación a partir de 1963, con la condición de que no se elija por razones que contradigan la fe cristiana en la resurrección. Sin embargo, la Iglesia aún prefiere el entierro de los cuerpos o de las cenizas en lugar de la dispersión o almacenamiento de las cenizas de manera no sagrada. La decisión sobre la cremación suele dejarse al discernimiento individual y a las creencias personales en el contexto de la fe cristiana. Se cree que siempre que la elección por la cremación se haga con respeto y no niegue la doctrina de la resurrección, se considera aceptable. La coherencia con la Biblia en cuestiones de prácticas funerarias, incluida la cremación, debe ser analizada más a través de los principios generales y las creencias fundamentales del cristianismo que por instrucciones específicas o comentarios de Jesucristo sobre el asunto. Jesús no mencionó explícitamente la cremación durante su ministerio terrenal. Según se registra en los Evangelios, su enseñanza se centraba más en temas como la salvación y el Reino de Dios. En la fe cristiana, la importancia radica en el respeto por el cuerpo como creación divina y templo del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 a 20, así como en la creencia en la resurrección de los muertos. La resurrección de Jesús es fundamental para el cristianismo,
siendo la esperanza y la promesa de la resurrección futura para todos los creyentes. Aunque el sepulcro de Jesús en un túmulo Lucas 23, versículos 50 a 56, Juan 19, versículos 38 a 42, ejemplifica el método de sepultura tradicional de la época, no necesariamente establece una norma para todas las culturas y tiempos. Si la decisión por la cremación se toma con respeto y honor al fallecido, y no contradice la creencia en la resurrección del cuerpo, puede considerarse una opción viable para los cristianos. Espero que las respuestas a estas 4 preguntas proporcionen claridad a quienes están considerando sus planes funerarios. Aunque hablar sobre la muerte pueda ser incómodo, es importante tomar decisiones sabias respecto a cómo ser despedidos. Que Dios les bendiga y les guíe en sus decisiones. Compartan este video con sus conocidos, dejen su like y comenten abajo su opinión.